Ahora está grabándose. Si quieres te presentas, Ilan. Tenemos una dinámica que el charlista brevemente se presenta. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Ilan Dorón y Doris me invitó para conversar hoy día con ustedes. Soy casado, tengo 45 años, tengo 7 hijos de muchas edades. Tengo desde 4 años a 22 años. Mi hijo mayor, 23 años tiene mi hijo mayor. Así que tenemos mucha actividad en nuestra casa. Seguramente van a escuchar de fondo también gritos, llantos y todo tipo de cosas que ocurren acá. Traté de irme al lugar más tranquilo, pero igual hay interrupciones. Así que estoy muy contento de poder estar acá con ustedes. Soy ingeniero civil de profesión y trato de colaborar con cosas comunitarias cuando me es posible, cuando me invitan. Así que muchas gracias, Doris, por la invitación. Y una pregunta, ¿hasta qué hora tenemos? Tenemos hasta las 6, puede ser un poquito Perfecto. antes. Ya, perfecto. Sí, no, era lo que tenía pensado, pero quería confirmar nada más. Bueno, Okay. hoy día vamos a hablar de lo que se llama en arameo, se le llama Inyana de Yoma, que quiere decir los asuntos corrientes, ¿ya? Vamos a hablar de la época del calendario en la cual nos encontramos en este momento. El fin de semana pasado, el Shabbat pasado, empezó un mes que se llama Av, ¿sí? El mes de Av, o Menachem Av también se llama, y este periodo es un periodo que está inserto dentro de un periodo de 3 semanas que comienzan el día 17 de Tammuz y que culminan el día 9 de Av. Y es un periodo que se llama, en hebreo se le llama Bein HaMetzarim, ¿ya? Que es como entre las tragedias, ¿ya? Y que es un periodo donde vivimos una situación de tristeza, básicamente relacionada a la destrucción del Beit HaMikdash, tanto del primer Beit HaMikdash como del segundo Beit HaMikdash, pero hoy en día, digamos, sobre todo la destrucción del segundo, porque la destrucción del Beit HaMikdash nos ha significado que vivamos en un exilio, ¿ya? Y cuando vivimos y el decir que estamos en un exilio no necesariamente significa que estamos viviendo fuera de Israel, porque hoy día, por ejemplo, uno podría ir a vivir a Israel y no estaría en la diáspora. Sin embargo, de cualquier forma, independientemente del lugar del mundo en el que estemos viviendo, vamos a estar siempre viviendo en un exilio espiritual, donde para nosotros hoy día poder vivir nuestro judaísmo, no contamos con ciertas manifestaciones de Hashem que cuando estaba vigente el Beit HaMikdash eran manifestaciones permanentes. Entonces, hoy en día, por ejemplo, si uno lee los diarios y ve las noticias y conversa con amigos, con gente, qué sé yo, uno se da cuenta que la sociedad sufre de una falta de emuná, ¿sí? Una falta de creencia. Esta situación es una situación que es transversal a todas las creencias.
no es algo que nos afecta solamente a nosotros como pueblo judío. Indudablemente que nosotros como pueblo judío somos los que estamos, digamos, esta afectación nos llega de manera más cercana, pero si uno ve todas las disgregaciones que hay del concepto de vida familiar, del concepto de el respeto a las personas mayores, de respetar los valores de la vida por sobre otras cosas que son cosas mundanas, es algo que está en desaparición en la sociedad. Y esa manifestación de esta carencia es algo que se hace aún más fuerte cuando nosotros tenemos una falta de espiritualidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, si uno habla a alguien de judaísmo, entonces, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente, no sé, a lo mejor comer kasher, la kipá, ir a la sinagoga, un ceder de Pesaj, o un ayuno de Yom Kippur, ¿sí? Son las cosas que cuando uno, en judaísmo, si uno le habla, oye, dime algo del judaísmo, probablemente es algo que nos va a aflorar en la mente de forma inmediata. Sin embargo, eso no es solamente lo que compone las cosas que nos enseña la Torá, sino que una de las cosas muy importantes son todo el grupo de mitzvot que tienen que ver, que están dentro de la categoría de lo que se llama en hebreo mitzvot bein adam lejaveró, entre una persona y su prójimo. Y esta situación, un segundito, perdón, voy a hacer una... perdón, ya, aquí sí. Ya. Esta situación, ¿sí? O sea, perdón, disculpen, ya. Se me fue un poco la onda. Regreso. Este grupo de mitzvot que se llama Bein Adam Lejaveró, ¿sí? Entre una persona y su prójimo, tienen que ver con cómo nosotros tenemos que respetar a a las personas que nos rodean, tanto en su integridad emocional como en no traspasar lo que son sus derechos económicos, ¿sí? En respetar la vida de las otras personas. Todas esas cosas, ¿no? Son cosas que previo a la entrega de la Torá eran desconocidas para la sociedad. Cuando Hashem se manifestó en Ar Sinai y se entregaron los 10 mandamientos al pueblo judío, se dijeron 10 cosas que eran nuevas y que estaban siendo escuchadas por primera vez por la gran mayoría de las personas que estaban escuchando. Todo digamos, se habla de los millones de Yehudim que estaban en Ar Sinai, cuando viene Hashem y les dice, yo soy tu Dios que te saqué de Egipto, y no hay otros dioses, ¿ya? Eso era algo que para muchas personas era algo que no habían escuchado antes. La gente estaba acostumbrada a tener muchos dioses de piedra, estatuas, ¿ah? Le rezaban a los ríos, a los árboles, a muchas cosas, ¿sí? Figuras de animales, todo tipo de cosas en las que creían. Cuando Dios les dice que hay que respetar al padre y a la madre, y que como consecuencia de eso uno va a tener una vida larga en años, es algo que hasta ese momento no era natural en las personas. Y de hecho,
en el reino animal, por ejemplo, no existe este concepto de el respeto como hacia los padres de manera tan presente como lo tenemos nosotros. O por ejemplo, cuando dicen que no se puede matar. ¿Ya? La vida, el valor de la vida, es algo que fue introducido a los humanos por la Torá. Y así, lo mismo con el no robar, ¿sí? Y todas las cosas que hoy día se llaman valores universales, ¿ya? Los mismos derechos humanos que muchas veces han estado tan presentes en los noticieros, todo esto son conceptos que la Torá trajo al mundo. Y la falta de la conexión directa con Dios que nosotros teníamos cuando el Beit HaMikdash estaba en pie, tiene como consecuencia, entre otras cosas, que estos valores se hayan ido perdiendo en la sociedad. Y por eso estamos en este periodo de duelo. ¿Ya? ¿Por qué el periodo de duelo es en esta época? Voy a un segundito que tengo acá una cosa anotada que la voy a... Acá está. Ya. ¿Por qué nosotros tenemos hoy día este periodo de duelo? Básicamente porque el 17 de Tamuz, ¿sí? Empezó, hubo un primer evento, ¿ya? Que fue lo que se tradujo en... Un segundito. Estoy en una clase. ¿Es urgente? Ya. Dile a la mamá, mi amor. Ya. Perdón. El 17 de Tamuz ocurrieron 5 tragedias grandes, ¿ya? Que marcaron el inicio de una época problemática. ¿Alguien sabe? No sé si prefieren que yo les cuente o prefieren participar con preguntas. ¿Alguien sabe, por ejemplo, si quieren pueden responder, alguna cosa que haya ocurrido el 17 de Tamuz? Les voy a dar una pista. La primera, una de ellas ocurrió en el desierto. Ahí no sé si soy yo. Bueno, no sé, no hay buen audio y no se oye bien. Yo les voy a contar. Una de las cosas que ocurrió, ¿sí? Fue que justamente cuando Moshe subió al Ar Sinai y estaba recibiendo, venía bajando con las Lujot Brit, ¿sí? Las tablas de la ley, con los 10 mandamientos, que venían escritas por la propia señal de Hashem, la propia mano de Hashem, hizo el tallado de esas tablas, que eran tan especiales que se podían leer. El tallado era un tallado que llegaba hasta el otro lado de la tabla, pero independientemente si uno lo miraba por un lado o por el otro lado, se leía igual, ¿no? Esas tablas, Moshe venía bajando con ellas, y cuando llegó, encontró el pueblo que estaban haciendo el pecado del becerro de oro. Y cuando ocurrió eso, las tablas, Moshe rompió esas tablas, y esa fue una de las cosas tristes que ocurrieron. Otra cosa que ocurrió, ¿sí? Tuvo que ver, no les voy a enumerar las 5, pero les voy a contar algunas que son más memorables, es que cuando fue la destrucción del segundo templo, entonces, hasta que llegaron los romanos al Beit HaMikdash, primero tenían que entrar en Jerusalén, que como ustedes seguramente saben, es una ciudad
que está amurallada, como todas las ciudades antiguas. Y justamente la fecha en la que las huestes del ejército romano entraron y pudieron romper los muros de Jerusalén para entrar a la ciudad fue el 17 de Tamuz, en el año 70 de la era común, justo antes de que se destruyera el Beit HaMikdash. ¿Qué pasó después de eso? Como les dije, el periodo dura 3 semanas. Y esas 3 semanas terminan el día 9 de Ab, que es el 9 de Ab, es el día más trágico del pueblo judío. Esta tragedia tiene como hito más conocido es la destrucción de los 2 Beit HaMikdash, tanto el primer Beit HaMikdash como el segundo Beit HaMikdash, los 2 fueron destruidos el día 9 de Ab. Pero no fue la única cosa que pasó, ¿ya? Por ejemplo, hubo una revolución, ¿sí? Cuando estaba el emperador romano Adriano, que se llamó la revolución de Bar Kokhba. Y esta revolución, que fue muy relevante para defender el pueblo judío en la época del ejército romano, a pesar de que ya había sido destruido el Beit HaMikdash, todavía estaba presente, había un Sanedrín y habían otras instituciones comunitarias, digamos, de los Yehudim, que si bien no estaba todavía el Beit HaMikdash, todavía estaban funcionando. Y los romanos querían definitivamente destruir toda presencia del judaísmo en la tierra de Israel, y por lo tanto siguieron amenazando y matando y molestando, digamos, cualquier actividad de los Yehudim. Y esta revuelta fue una de las cosas de defensa que se pudieron hacer, pero que finalmente fue vencida por el ejército del emperador Adriano del Imperio Romano en el año 135 de esta era. Otra cosa que también pasó en Tisha B'Av es que cuando veníamos saliendo de Mitzrayim y después de que se había construido ya el Mishkan y estábamos en la frontera de la tierra de Israel, listos para entrar a la tierra de Israel, se envió una comitiva de espías que fueron a obtener información acerca de cómo era lo que ocurría en la tierra de Israel para poder hacer la conquista de la tierra, tal como Hashem lo había mandado. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿O no se escucha nada? ¿Sí? Ya. Esta comitiva, que era compuesta por 12 espías, donde iba un representante de cada tribu, y que fueron los más sabios, los líderes políticos y espirituales de cada tribu, que fueron en representación de cada una de sus tribus a poder hacer este informe sobre la tierra de Israel. Fueron a dar una vuelta y regresaron. Y cuando regresaron, hicieron un reporte que era negativo respecto de la tierra, ¿no? Y era negativo en el sentido de que no es que hablaron cosas malas de la tierra, sino que era negativo en el sentido de que, según este reporte, iba a ser prácticamente imposible poder entrar a la tierra de Israel. Y daba ese reporte, ¿ya?, donde Hashem nos dijo que
por culpa del Lashon Hara que habían hecho los espías de la tierra. Entonces, por eso empezó el periodo de 40 años. Cuando uno escucha que estuvimos 40 años en el desierto, fue exclusivamente por el reporte negativo de la tierra de Israel que dieron estos espías. Ese reporte negativo también fue en Tisha B'Av. No solo eso, cuando dieron este reporte negativo, entonces todo el pueblo se lanzó a llorar, porque imagínense, se habían salido a Mitzrayim, de la esclavitud, atravesaron el desierto, con todas las cosas difíciles que había en el camino, y cuando ya estaban llegando al destino, entonces la comitiva de avanzada avisa de que no va a ser posible entrar. Entonces la gente sintió que salieron, que no tenían a dónde ir, estaban desesperados, y se largaron todos a llorar. Entonces Hashem dijo, ustedes están llorando por esto, esta es una fecha en la que van a tener motivos para llorar. Y así, tal cual fue, hemos tenido una tras otra tragedia, incluso hasta periodos bastante contemporáneos de tragedias que han ocurrido en Tisha B'Av. Este periodo es un periodo que a su vez, que tiene 3 semanas, como les dije, se divide en 2 partes. La primera parte va desde el 17 de Tamuz hasta el último día del mes de Tamuz. Y a contar del día 1 de Av hasta el día 9 de Av, es un periodo que le llamamos el periodo de los 9 días. ¿Sí? Este periodo de los 9 días es un periodo donde la situación de recogimiento se acentúa. ¿Ya? Y así como en otro mes del año, que es el mes de Adar, que es el mes donde cae Purim, y que nuestra tradición nos dice que en el mes de Adar se aumenta la sinjá, entonces de la misma manera nos dicen que en Adar se disminuye la sinjá cuando empieza el mes de Adar. Y por lo tanto, tenemos ciertas cosas que desde el día 1 de Av y hasta Tisha B'Av no realizamos para no tener alegría. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que sabemos cosas actividades que no llevamos a cabo en este periodo, el primero, vamos a hablar de las 3 semanas, ¿cierto? Desde el día 17 de Tamuz, ¿qué es lo que normalmente nosotros acostumbramos a hacer para minimizar nuestra alegría? ¿Sí? Por ejemplo, nos abstenemos nos abstenemos de cortarnos el pelo. ¿Ya? No nos afeitamos la barba. No escuchamos música. Y también acostumbramos a no celebrar matrimonios en este periodo. Son todas cosas que normalmente nos hacen ser más felices. Bueno, entonces, como este periodo estamos menos alegres, nos abstenemos de hacer esas cosas. Y adicionalmente, las Haftarot, ¿ya? Que es una parte del Tanaj que se lee en la sinagoga después de la lectura de la Torá, en este periodo son las Haftarot que también hablan acerca de la destrucción del templo y del exilio. A contar del día 1 de Av, aumentamos, o disminuimos, mejor dicho, disminuimos nuestras fuentes de alegría. Entonces, además de las cosas que nos abstenemos de hacer desde el 17 de Tamuz, otra cosa que también hacemos a partir del 1 de Av, o sea, justo después del Shabbat pasado, es
no comer carne, ¿ya? Acostumbramos también a no comer carne, salvo en Shabbat, que sí se puede comer carne, y también nos abstenemos de tomar vino. Asimismo, nos acostumbramos también a no usar ropa recién lavada, ¿ya? No usar la ropa que no esté así como limpiecita, también no la usamos. Y tampoco, y otra cosa que no hacemos, es darnos baños con agua caliente así de placer, ¿ya? Son cosas que acostumbramos a evitar durante este periodo. Y todas estas cosas, el objetivo de ellas justamente es que podamos hacer teshuvá y darnos cuenta de las cosas que hemos perdido y que tristemente muchas veces no nos damos cuenta ni siquiera que las perdimos. Cuando nosotros pensamos en que no existe el Beit HaMikdash, por lo menos a mí me cuesta entender cuál es la verdadera implicancia de que no exista este Beit HaMikdash hoy día. No sé, uno como que inevitablemente tiende a pensar como una gran sinagoga donde había mucha gente y que era todo muy lindo, pero cuesta imaginar el efecto que esto producía en la vida de nuestro pueblo. Quería compartir con ustedes una historia que está relacionada con este periodo. Y es lo siguiente. Esta es una historia que la cuenta el Rab Baruch Lev y que dice lo siguiente. Cuenta acerca de lo que ocurre con nuestra visión. Veo que algunos de ustedes usan anteojos para poder ver mejor, porque sin los anteojos sería difícil ver, ¿sí? Como sin los anteojos uno no ve tan bien como veía antes. Y había una persona que tenía unos anteojos que tenían la pata un poquito suelta. Entonces se juntó un día estaba en la casa de unos amigos y el amigo le dijo, oye, tus anteojos están sueltos. ¿Quieres que te los pueda? Si quieres yo te los puedo arreglar. Una persona que tenía las herramientas para arreglarlo. Y bueno, le dijo, claro, con mucho gusto, le dio los anteojos. El amigo fue a otra pieza. A los 3 minutos viene de vuelta y tiene una cara media triste. Y le dice, te tengo un problema, le dijo. Estaba arreglando los anteojos y sin querer con el desatornillador, pasé a llevar una parte de los anteojos y se partió uno de los vidrios y además el marco se había roto, el marco del lente. Le dijo, mira, yo lamento mucho, dice, nunca me había pasado una cosa así, no sé, me siento muy mal, me siento culpable. El amigo lo escuchaba y le dijo, mira, no te preocupes, estas son cosas que pasan, tú lo hiciste para ayudarme, así que no te hagas problemas. Yo vine acá manejando en el auto, vine con mi esposa, ella puede manejar de vuelta, porque si no, sin los anteojos no podía ver. El amigo, bueno, se reconfortó un poco con las palabras del dueño de los anteojos,
y de todas maneras se quedó con los lentes de su amigo y se preocupó de arreglarlos. Y unos días después los llevó de vuelta y se los entregó y el, el, este hombre, ¿sí?, que estuvo unos días sin sus lentes y sin poder ver bien, no se acordaba de lo mal que veía sin anteojos. Y sin embargo, estuvo 2 días viendo muy borroso y no veía, prácticamente no podía distinguir lo que tenía enfrente. Y se empezó a cuestionar por qué tanta gente tenía que usar anteojos. Los anteojos existen aproximadamente desde el año 1280, 1286, ¿sí?, donde aparecieron en Italia por primera vez de las cosas que se ven. Pero en realidad, hace como 600 años, empezaron a producirse de manera ya más masiva para toda la población. Entonces, ¿qué pasaba antes? Si tanta gente tiene problemas a la visión, entonces, antes del año 1500, ¿cómo veía la gente? ¿Ya? ¿Por qué Hashem habrá creado personas, tantas personas, que tienen problemas de visión? En general, las partes del cuerpo, normalmente, durante una parte importante de nuestras vidas, funcionan como tienen que funcionar, ¿sí? Uno mueve la boca, puede mover los dedos. Sin embargo, los ojos no funcionan así. Y hay mucha gente que desde que nace no puede ver bien, toda su vida. Hay otra gente, aún mayor, un grupo aún mayor, que desde joven tiene que utilizar anteojos para poder ver. Y prácticamente toda la gente, en algún momento de su vida, tiene que empezar a usar anteojos, por lo menos para leer. Entonces, es como que nosotros tenemos unos ojos, pero no podemos ver, ¿ya? Cuando nosotros estamos viendo las cosas que vemos así, muchas veces creemos que estamos interpretando bien lo que estamos viendo. Pero quizás vemos borroso. Quizás en nuestras vidas no estamos viendo bien. Y eso no me refiero a que si hay una puerta, yo vea una puerta y piense que la puerta es un árbol, digamos, ¿ya? No me refiero a ver mal ese tipo de cosas, sino que me refiero específicamente a cómo vemos a las otras personas. Por ejemplo, cuando uno se entera de una situación de alguien que a veces hizo alguna determinada acción, muchas veces uno emite en su pensamiento un juicio respecto de lo que esa persona hizo. Y ese juicio, la gran mayoría de las veces, es un juicio incorrecto, en el cual, en vez de nosotros estar viendo lo que pudimos observar y estar interpretándolo de una forma más bien constructiva o positiva, lo vemos desde su aspecto negativo. Esto es un mal que tiene toda la sociedad y que de hecho se ve mucho en la actualidad nacional e internacional. Cuando uno ve las noticias, siempre están buscando el ángulo no tan bueno, ¿ya?, de cómo ocurren las cosas. Hay un museo muy famoso, ¿sí?, el Museo del Louvre, en París. Y este museo, había un hombre que estaba en este museo, lo estaba recorriendo,
con muchos otros turistas que estaban ahí, está siempre lleno de turistas, y estaban todos observando un cuadro de Rembrandt, estaban todos mirándolo, y de repente un hombre grita, ¡yogurt! ¡Yogurt! Un yogurt para tomar. Y la gente lo mira así como, dice, este tipo está loco, no sé, ¿qué le pasó? Y de repente, de nuevo, dice, esto se ve como yogurt, como un yogurt. Imagínense, un yogurt, o sea, que no tiene, como un yogurt, tiene una cremita que no tiene mayor distinción de nada, mientras observaban uno de los cuadros más famosos del mundo. Después pasaron por otro cuadro muy famoso, que era el cuadro de la Mona Lisa. Me imagino que lo habrán oído escuchar. Y esta vez, otra vez, la misma persona dice, yogurt. De nuevo, y la gente lo queda mirando, y de repente una persona del grupo, que era una persona mayor, sale del tumulto de gente y le dice, a ver, déjeme ver sus anteojos, le dice. Entonces el hombre se sacó los anteojos, se los entregó a este hombre sabio y le dice, ¿qué comiste hoy día en la mañana antes de venir al museo? ¿Sabes lo que le respondió la persona? Le dijo, me comí un plato de yogur con cereal. Entonces el hombre lo queda mirando y se empieza a reír. Se empieza a reír así. ¡Ah! ¡Ja, ja! Empieza a reírse. Se le dice, ¿pero de qué te ríes? Le dice, me río. Dice, mira tus anteojos. Míralos. Un segundo, voy a prender la luz acá, veo que está muy oscuro. No me había dado cuenta. Empieza ¡ah! ¡Ja, ja! A reírse así. Se le dice, ¿pero de qué te ríes? Le dice, mira tus anteojos. Mira. Están salpicados con yogurt. Por eso todo lo que ves parece yogurt. ¿Ya? Tiene una gotita de yogurt así, frente al ojo, y se veía, claro, como una mancha de yogurt, como si todo tuviera yogurt así. Entonces, evidentemente, el hombre limpió los anteojos, ¿ya? Y empezó a ver los lindos cuadros que estaban en el museo. Las cosas que nosotros vemos en nuestra vida están fuertemente influenciadas por los anteojos que nosotros usamos para verlas. Últimamente nos ha tocado vivir a todos episodios que probablemente no habíamos imaginado que nos iba a tocar vivir. Tanto a nivel del acontecer nacional, del acontecer mundial, de las cosas que pasan en Israel y sobre todo que nos tocó vivir a raíz de esta pandemia que nos ha tocado y que nos ha dejado cosas como positivas, como por ejemplo que podamos estar hoy día reunidos conversando, a pesar de que yo estoy en otra ciudad, pero esto ha significado estar alejado de nuestras familias, alejado de nuestros amigos y dejando de hacer cosas que son muy importantes para nosotros. Y cuando nosotros enfrentamos situaciones que son difíciles, también es muy importante cuáles son los anteojos que nos ponemos para ver estas cosas. Si nosotros nos ponemos anteojos que nos hacen ver las cosas de manera negativa, entonces es mucho más difícil superar las situaciones que si nos ponemos unos anteojos que nos hacen ver las cosas de forma positiva. Eso es algo que se aplica en nuestras vidas,
es algo que se aplica en cómo vemos nosotros a los demás, en cómo vemos nuestro deseo de crecer. Y en este periodo de lo que como dijimos, Bein Hametzarim, donde tenemos que hacer teshuvá y ver cómo podemos mejorar nuestro comportamiento, es un periodo muy indicado para que nosotros podamos dejar de usar los anteojos que nos hacen ver las cosas de forma negativa, ya sea que nos haga juzgar negativamente a los demás, o bien que nos hagan a nosotros tener un enfoque negativo de la vida y ponernos anteojos que sean todo lo contrario, que nos permitan ver lo positivo, como dice como también nos enseñan nuestros sabios, que se debe juzgar a toda persona con un juicio favorable. O sea, si yo veo a alguien haciendo algo y eso que está haciendo puede ser interpretado como algo bueno o como algo malo, nuestra obligación es siempre pensar que está haciendo algo bueno. Esperemos que podamos tomar esa recomendación y así como Hashem nos dice que se relaciona con nosotros, como se dice el término, midá keneged midá, o sea, de la misma forma en la cual nosotros nos comportamos y nos enfrentamos a una determinada condición, entonces cuando nosotros estamos del otro lado de la puerta, Hashem, así como nosotros nos comportamos, nos va también a encaminar a nosotros. Así que, Bezrat Hashem, que podamos usar estos días que quedan hasta Tisha B'Av el próximo domingo, en cambiar nuestros anteojos y ponernos los anteojos de lo constructivo, de lo positivo, de ver las cosas buenas que tenemos, de disfrutar la compañía de quienes nos rodean, de aprovechar nuestro tiempo haciendo cosas que sean cosas que aporten, en hacer la llamada al amigo que uno no llamaba y a veces le dio lata, en conversar con la persona que está sentada al lado almorzando en vez de simplemente pasar de largo. Eso es algo que sin duda nos va a acercar más a la vida que nosotros deberíamos tener. Muchas gracias por su tiempo. A Doris por invitarme. Espero que no se hayan aburrido. Y si algún día me invitan de nuevo, yo con mucho gusto vengo. Muchas gracias, Ilan. Pero la próxima presencial, si Dios quiere, en Cisroco. Ojalá. Con muchísimo gusto, de todas maneras. Muchísimas gracias. Bueno, y todos quedan invitados para el próximo miércoles a una clase con Stephanie Kuchakovic. Así es que si Dios quiere, nos estamos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Chao. Gracias, Chao. cariño a todos. Chao, chao, chao.